Este es un resumen de la película australiana del 2014 llamada Predestinación, inspirada en un relato corto de Robert A. Heinlein llamado Todos ustedes zombies. Un individuo viaja atrás en el tiempo para capturar a un famoso criminal conocido como el terrorista fallido, o Freezer Bumber. El agente desactiva la bomba pero queda gravemente herido. El terrorista fallido escapa y el agente viaja al futuro a 1992, usando un equipo de campo de transformación de coordenadas, es decir, una máquina del tiempo camuflada como un estuche de violín. El agente se despierta y descubre que ha tenido que someterse a una cirugía reconstructiva para salvarse la vida. Se descubre entonces que el agente trabaja para una misteriosa organización conocida como Bureau Temporal, que envía a sus llamados agentes temporales a través del tiempo para evitar crímenes importantes, y que el terrorista fallido es el único criminal que ha conseguido esquivarlos a todos hasta entonces. En marzo de 1975, el terrorista fallido mata a más de 11,000 personas en un atentado en Nueva York. Una vez que el agente se ha recuperado, recibe la orden de afrontar la misión final antes de retirarse. El agente usa su equipo de campo de transformación de coordenadas para volver a la década de los 70s y para trabajar como barman en la ciudad de Nueva York. Llega un cliente, el cual utiliza un seudónimo llamado La Madre Soltera y que escribe testimonios en forma de confesión para revistas femeninas. Entra para beber en copas. Madre Soltera comienza a contar una historia excepcional. Nació en 1945 y poco después fue abandonado en un orfanato. Identificado como mujer, creció con el nombre de Jane. Más adelante, ya una mujer joven, intenta unirse a la iniciativa Space Corps, viajes espaciales, y sobresale en las pruebas de reclutamiento, pero los doctores la inhabilitan cuando descubren algo extraño en su fisionomía. Tras la expulsión de Space Corps, Jane va a clases nocturnas en Cleveland, donde conoce a un hombre mayor que ella y este la deja embarazada y poco después desaparece. Después de descubrir su embarazo, Jane lo lleva hasta el final y da a luz a una niña. Los doctores descubren la anomalía que la condujo a la expulsión de Space Corps. Jane nació con sistemas reproductores tanto masculinos como femeninos, ambos desarrollándose de una manera normal, lo que permitió que diera a luz a una niña. Por consejo de su médico, Jane se somete a más operaciones para extirpar los órganos sexuales femeninos, irrecuperables tras las complicaciones por el parto. Por desgracia, un hombre desconocido rapta a su bebé mientras se recuperaba en el hospital y se transforma en un hombre llamado John. Madre Soltera termina así su historia, y el barman de repente revela que conoce la identidad del hombre que la abandonó como Jane y le ofrece a John la oportunidad de matarlo. Viajan juntos atrás en el pasado hasta Cleveland, y el barman le da a John un arma para que lleve a cabo el asesinato. En vez de eso, John se encuentra con Jane, su ser femenino más joven, mientras el barman, que descubrimos que es un agente temporal, usa la máquina del tiempo para viajar al futuro y aprovecha su última oportunidad para atrapar al terrorista fallido. A pesar de sus esfuerzos, el terrorista deja sin conocimiento a la gente. El barman aparece más tarde raptándose a la bebé de Jane, antes de volver a reunirse con John, quien ya había mantenido relaciones sexuales con su yo anterior, Jane. El barman convence a John de que abandone a Jane y que empiece a trabajar como agente temporal para el buró temporal. Una vez completa su misión, el barman se le indica que debe elegir una época y lugar de su retiro. Después de llegar a dicha ubicación, su equipo de campo será apartado del servicio. Escoge el apartamento de Nueva York como lugar para retirarse, aproximadamente en la época del atentado terrorista fallido. En marzo de 1975, tras recibir un sobre de su supervisor, Robertson, posteriormente se da cuenta que el equipo muestra un mensaje de error al poco de su desactivación, pero el agente retirado no informa del error y abre el sobre que contiene instrucciones sobre el atentado de 1975. Finalmente, el agente descubre que el terrorista fallido es una versión de sí mismo pasando varios años. Tras mantener una discusión con su yo mayor, lo mata con una pistola en una lavandería. Una secuencia retrospectiva devela entonces que el agente es, de hecho, Jane John, su aspecto completamente alterado tras una cirugía reconstructiva al comienzo de la película, que acaba con un John sentado en el apartamento de Nueva York y que solicitó su jubilación mientras reflexionaba sobre la inevitabilidad del destino y su papel como causa del origen. También puede verse como el barman John deja una hija secuestrada, Jane, en el orfanato, completando así el bucle y creando una paradoja en la que supuestamente no tiene padres y es concebida por ella misma.
ya que la historia se relata desde un punto inconvexo, referenciado por otros puntos posteriores. Esta es la cronología de Jane de acuerdo a la historia, aunque la historia misma es un ejemplo clásico de una paradoja temporal. El 20 de septiembre de 1945, el barman deja a la bebé Jane en el orfanato. Ella crece ahí, sueña con unirse a una de las organizaciones Space Comfort que se dedican a los servicios, descanso y recuperación para los astronautas. Casi 18 años después, el hombre que se llama a sí mismo la madre soltera es dejado por el barman el 3 de abril de 1963. Él se encuentra con una joven Jane de 17 años, quien es intersexual y que después de algunas semanas la seduce, y desde el punto de vista de Jane, él desaparece. En realidad ha sido recuperado por el barman, quien lo lleva a 1985. Jane se queda embarazada. Después de dar a luz por medio de una cesárea, se descubre que es hermafrodita y que ha sido severamente dañada por el embarazo y el parto. Al despertar, se entera de que ella ha sido sujeta, sin su consentimiento, a un cambio de sexo, que reasigna su sexo al masculino. El 10 de marzo de 1964, el barman secuestra al bebé, se lo lleva hacia el pasado en el orfanato. Jane, que ahora como hombre trabaja de taquígrafo y después como escritor. Siempre que alguien le pregunta sobre su ocupación, él responde truculentamente: yo soy una madre soltera, a 4 centavos de dólar por palabra. Escribo historias confesionales. Él frecuenta y se hace cliente regular en el bar donde trabaja el barman narrador de la historia. El 7 de noviembre de 1970, el barman conoce a la madre soltera, se lo lleva a la parte posterior del bar y lo traslada a 1963 para encontrar al hombre que la dejó embarazada. El barman vuelve a su bar. Segundos después, entra en el cuarto de atrás y le grita al cliente que toca Soy mi propio abuelo en la sinfonola. Desde su propio punto de vista, ha llevado a cabo su misión de asegurar su propia existencia. El 12 de agosto de 1985, el barman atrae a la madre soltera a 1970, directamente después de su breve visita a 1963 a la base de las montañas rocosas, y lo enlista en el buró temporal. El 12 de enero de 1993, el barman, que también es Jane, madre, padre, madre soltera, regresa a su base en 1970 a pensar acerca de su vida, ya que ha terminado su última misión. Cabe mencionar que el autor del relato Todos ustedes zombies se inspiró en una canción que precisamente suena en la película y fue mencionada, que es Soy mi propio abuelo, la cual se inspiró en un caso que salió en un periódico en donde una persona afirmaba ser su propio abuelo, y la canción lo explica. La pondremos de fondo para ver si YouTube no nos la censura. Si te gustó el video, comparte, suscríbete a nuestras redes sociales.